Hola y bienvenidos a una nueva entrega de Tiempo de Dados. En esta ocasión vamos a hablar de Fallout, el juego de rol de Modiphius, que como podéis ver está en inglés, precisamente porque todavía no conozco a nadie que tenga la licencia ni que esté a punto de lanzarlo. Y evidentemente está basado en el juego de rol de ordenador Fallout. Concretamente en Fallout 4, en Fallout 4, con lo cual ya más o menos, si no es la mejor versión o la que más os gusta, pues lo siento. Pero lo bueno que tiene es que evidentemente, como tiene que adaptar cosas anteriores, evidentemente podéis utilizar la ambientación que vosotros queráis para poder utilizar con Fallout. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Tenemos un juego de rol que utiliza el sistema 2 de 20, que es el sistema que suele utilizar Modiphius, que consiste en que cuando intentas hacer una acción, tiras los dados de 20 y normalmente vas contra una dificultad que suele ser una característica más una habilidad y es sacar por debajo. Entonces, por cada dado de 20 que hayas sacado por debajo, es un éxito. Entonces, hay maneras de poder conseguir utilizar más dados, que normalmente se suelen utilizar con una reserva de puntos que tienen los jugadores, que en este caso se llaman puntos de acción, para principalmente homenajear a los puntos de acción que se utilizan en casi todas las versiones de Fallout. Y el Master también tiene una reserva de puntos de acción que puede utilizar tanto para modificar las tiradas de los PNJs como para adaptar la trama un poquito a lo que tienen los jugadores. Evidentemente, como es el sistema que utiliza Modiphius para casi todo, tiene normalmente, suelen tener una capa de barniz de personalización. En este caso, la versión de Fallout que tenemos aquí, digamos que es casi la versión más directa que he visto hasta ahora del sistema 2 de 20, principalmente porque te lo explican prácticamente en nada. O sea, en las probablemente en las primeras 40 páginas de este libro, que como podéis ver además la maquetación, voy a intentar enseñarla. La maquetación es bastante clarita. De hecho, me recuerda bastante al Mutant Year Zero. Principalmente porque son letras grandes, todo muy claro, todo muy simplificado. Bueno, no, la palabra no es exactamente simplificado. La palabra es claro, está muy bien redactado. No sé si es porque, como ya tenían el Urban Warfare, que es un juego de tablero que ya tenían y habían sacado una versión para un juego de rol, ya lo tenían todo más o menos atado. De hecho, la organización de este libro es bastante buena, principalmente porque empiezan a saco con el sistema, todo lo que son los rasgos, y luego ya a partir de ahí, creación de personaje, el equipo, y luego ya toda la parte del final, ya directamente es la ambientación, lo cual hace que esté particularmente bien organizado. Evidentemente, utiliza bastante del arte de lo que sería Fallout. Las características utilizan las características Special, que ya sabéis que es un tropo que tiene normalmente Fallout, que es que todas las características empiezan por una letra que hace que terminen en especial. Esto evidentemente en inglés. Los que hayáis jugado a Fallout 3, por ejemplo, que empezáis ya directamente con un libro que te explica cada letra para qué es, que normalmente, si no recuerdo mal, creo que es S de Strength, que es fuerza, P de Perception, E de Endurance, que es aguante, C de Carisma, I de Inteligencia, A de Agilidad y L de Suerte, de Luck. Que la verdad es que está bastante bien. Evidentemente también tiene otra cosa, que como este es un sistema que tiene puntos de suerte, además tienes la opción de repetir tiradas y otras cosas. Evidentemente, si tienes una suerte lo suficientemente alta. Todo esto que habéis visto, además, son una lista de perks, que son las ventajas que normalmente se suelen tener en Fallout, que que se pueden ir adquiriendo. Y no os mentiré, este juego, lo que me ha parecido a la hora de leerlo, es que parece prácticamente un Dungeons and Dragons. Un Dungeons and Dragons, pero evidentemente posapocalíptico. Es la versión más directamente, o sea, la versión de un sistema de modificación más directamente relacionada con el tema del combate, de conseguir cosas, de mejorar cosas y además mejorar el nivel, porque aquí tenemos niveles de personaje. Sí, los enemigos dan puntos de experiencia y tenemos una tabla de puntos de experiencia. Podemos pasar a que se pueda hacer la subida por hitos, pero es un poco lo que tenemos aquí. Además de que las subidas son bastante marcadas, de que nos sube además la salud, nos suben algunas habilidades.
Y evidentemente podemos elegir un perk nuevo. Además, en todo lo que es el equipo, además de que tenemos bastante del equipo más conocido de Fallout, evidentemente tenemos hasta las minibombas nucleares, tenemos mogollón, casi todas las armas tienen desgranado no solamente lo que hacen, sino además las mejoras que se les pueden hacer. Por aquí tenemos sobre todo temas de mejoras de armas y armaduras. Además tenemos las armaduras potenciadas. Que las armaduras potenciadas además las podemos ampliar a base de piezas, personalizándolo prácticamente todo. Los tipos de personaje que se pueden llevar, además de las profesiones que podríamos esperar, tenemos unos arquetipos que principalmente serían lo que serían las especies, en los cuales tenemos cosas como, por ejemplo, a ver si lo puedo encontrar. Tenemos, además de que tenemos, por ejemplo, los iniciados de la Hermandad del Acero, tenemos Supermutante, Ghoul, y tenemos, curiosamente, tenemos que podemos llevar un señor, un Mr. Handy, pero no podemos llevar un synth, a pesar de que esto es Fallout 4, porque los synths eran como los replicantes. Evidentemente podemos llevar voladores del refugio, supervivientes normales. Y la verdad es que es un juego más o menos que es más o menos lo que me esperaba. O por lo menos lo que se necesitaba. De hecho, me recuerda bastante cosas como Gamma World. De hecho, lo de Dust que tuvimos el otro día recuerda bastante a esto. Tiene muchas reglas con respecto a cuánta, por ejemplo, en las reglas de munición tienes integrado el cuánta munición te puedes llegar a encontrar. Tiene algunas cuantas tablas de generación para poder generar el tema del looteo y el saqueo, porque es algo bastante habitual dentro del género. Además tenemos referencias acerca de cómo son las zonas a la hora de explorar. O sea, esto tiene no poco... Estaba a punto de decir homenaje, pero más bien es un poco copia de algunas cositas que tiene el propio... lo que sería el propio Mutant Year Zero. Acerca de cómo poder, por ejemplo, reparar. Por ejemplo, aquí tenemos listas de materiales y para hacer las propias construcciones. Esto sí, se parece un poco demasiado estéticamente a Fallout 4. O sea, porque tenemos además incluso piezas de cosas que podemos conseguir, talleres y ese tipo de cosas. O sea, podemos hacer robots también. Y luego lo que sería la última parte del libro sería... empezaríamos ya con lo que sería la explicación del mundo. Evidentemente la mayor parte del arte son arte conceptual del videojuego, o de los videojuegos más bien, porque juraría que hay alguna cosita que no es exactamente de Fallout 4, porque por ejemplo tenemos aquí a Liberty Prime y tenemos aquí una explicación un poquito de lo que son las compañías anteriores a la guerra. Tenemos por ejemplo una pequeña explicación acerca de Vault-Tec, con quizás algunos spoilers si no habéis jugado según qué partes. Tablas de encuentro también de lo que nos podemos encontrar en un refugio. También, evidentemente, tenemos una explicación de todo lo que es la zona inicial, bueno, la zona de juego que teníamos en Fallout 4, que era la Commonwealth, que era toda la zona cercana a Boston, aproximadamente, de Nueva Inglaterra. Y tenemos también un bestiario. El bestiario está bastante bien. Por cierto, esto es la tabla de puntos de experiencia. Pues, tenemos un bestiario que está bastante bien. Es bastante grande y está evidentemente bien ilustrado, porque además viene con imágenes principalmente conceptuales, algunas de ellas. También tenemos. Pero no tiene todos los monstruos que todos conocemos. Por ejemplo, no están los hombres cangrejo, pero sí que están los Millarorcs. Tenemos, por ejemplo, supermutantes, bastantes supermutantes. Evidentemente no lo tiene todo, porque además eso sería meter bastante chicha. Pero la verdad es que para un libro de 400 páginas tiene bastante cosa. Y te permite bastante libertad a la hora de hacer tus cosillas. También tiene además fichas de PNJ que no son monstruos. Bueno, monstruos... no vamos a hablar de la moralidad. Y tiene también una aventura que la verdad es que la aventura más dungeonera no puede ser, porque se empieza a ser en un pueblo y luego a partir de ahí tira para adelante. Tiene algunas notas acerca de cómo llevar cosas como por ejemplo el tono,
O sea, herramientas de seguridad, de hacer que todo el mundo se sienta lo suficientemente cómodo en la mesa. Y esto es Fallout. Que bueno, a ver, es un juego de 2 de 20, lo cual significa que si ya no tragáis 2 de 20, evidentemente no os va a molar. Pero a nivel de lo que es trasfondo, puede estar bastante bien en caso de que no lo vayas a utilizar. Y como integración del 2 de 20 es muy tirada para adelante. O sea, va a lo que va, que es a la supervivencia directamente en el yermo nuclear y a ver, y que hayan bastantes tiros, porque a ver, dentro de lo que cabe en Fallout suelen haberlo y mucho. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima.